Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Sabemos que tu palabra es fiel. Te pedimos, Señor, que esta tarde, Señor, tus palabras, tu Espíritu, las haga visibles en nuestros corazones. Que las podamos leer no solamente con los ojos, sino con nuestro corazón. Fuera de tu Espíritu, Señor, solamente estamos hablando, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero con tu Espíritu y el Evangelio, Señor, nos has dado vida y nos sigues transformando de gloria en gloria. Ayúdanos a comprender las profundidades de tu palabra por medio de tu Espíritu. Haz al lado a este hombre. En el nombre de Jesús. Amén. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. La última vez que estuvimos en 2 Corintios, vimos que los cristianos somos embajadores de Cristo. El día de hoy veremos cómo el versículo 21 nos muestra el corazón del Evangelio. Según los estudiosos, este versículo en el griego son solamente 15 breves palabras. Pero si hay un versículo que resume las profundidades del Evangelio en pocas palabras, es este. Si hay algún versículo que debes de memorizar para evangelizar, es este. Si hay algún versículo que podría ser llamado el corazón del Evangelio, es este. Si hay un versículo que prende el fuego evangelístico, es este. Sí, se podría decir que 2 Corintios 5:21 es el Juan 3:16 de los reformados. Ahora, yo amo a Juan 3:16, pero no me gusta cuando se usa fuera de contexto. Pero nuestro pasaje, una vez más, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Este versículo nos resume una multitud de doctrinas en palabras breves y elocuentes. Para darles algunos ejemplos de las muchas doctrinas que habla este pasaje, este versículo nos muestra la doctrina de la impecabilidad de Cristo, que Cristo es sin pecado, es incapaz de pecar. Este versículo nos habla de la imputación del pecado sobre la persona de Cristo por los elegidos, que Cristo fue tratado como un pecador legalmente en la cruz. Este versículo nos habla de la imputación de la justicia de Cristo sobre el pecador arrepentido, que el pecador que cree en él es contado como la justicia de Dios en Cristo. Este versículo nos habla de la expiación sustitucional de Cristo, es decir, que por su muerte de Cristo, él fue en lugar de los pecadores que creerán en él. Este versículo nos habla de la muerte penal de Cristo, que Dios trajo el juicio sobre la persona de Cristo y lo trató como si hubiera cometido nuestro pecado y derramó su ira hasta que ésta fuera satisfecha. Este versículo nos habla de la doctrina de la justificación, porque un hombre puede ser declarado justo delante de un Dios santo. Este versículo nos resume lo que Dios hizo para que el hombre pudiera ser reconciliado con él. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo se resume en el punto culminante en el versículo 21. Miren el versículo 14, lo que nos había dicho previamente. 2 Corintios 5:14 nos dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos. Este versículo 21 nos explica el versículo 14. Explica el versículo 27, que en Cristo somos nuevas criaturas o nueva creación. Miren el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y como dijimos, las cosas viejas es algo que pasó definitivamente, una vez y para siempre. Nuestra identidad en la carne, nuestra enemistad contra Dios, todo eso quedó en el pasado para siempre. Dios puso nuestros pecados en el fondo
del mal. Y miren la parte final del versículo 17. He aquí, todas son hechas nuevas, y en el original es algo continuo, que en Cristo continuamente estamos siendo transformados de gloria en gloria. Miren el versículo 18, nos dice que esa es una obra soberana de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el versículo 19 nos dice que este es el mensaje que por medio del cual Dios no nos cuenta los pecados. Miren el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y miren conmigo el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta semana que tuve de descanso ministerial, tuve la oportunidad de visitar a un pastor cieguito. No sé si lo vieron en las preguntas y respuestas de la conferencia. Después de escucharlo, se paró en el púlpito, ciego, 4 miembros en la congregación, con sus notas de tacto, y se paró como un embajador de Cristo. No poder ver, pero por fe, viendo las glorias del mundo venidero. Ese es un embajador de Cristo. ¿Por qué lo hizo? Por el versículo 21. Por el versículo 21. 2 Corintios 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Quiero dividir este mensaje en 3 puntos. El primero es Cristo, nuestro Cordero sin mancha. El segundo brevemente es Cristo, nuestro sustituto en la cruz. Y el tercero es Cristo, nuestra justicia. Punto número 1, Cristo, nuestro Cordero sin mancha. Miren el versículo 21, al que no conoció pecado. Primero vemos aquí que dice al que. ¿A quién se refiere con al que? El versículo 17 lo identifica como Cristo. La Biblia le llama el segundo Adán en 1 Corintios 15, 45. Le llama nuestro abogado y Jesucristo el justo en 1 Juan 2:1, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La Biblia le llama el alfa y el omega en Apocalipsis 1:8. Le llama el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios en Apocalipsis 3:14. La Biblia le llama el apóstol y sumo sacerdote en Hebreos 3:1. La Biblia le llama el autor y el consumador de nuestra fe en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia le llama el amado de Dios en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La Biblia le llama el pan de vida en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. La Biblia le llama el escogido de Dios en 1 de Pedro 2:4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es llamado el Santo de Dios en Marcos 1:24. Él es llamado la consolación de Israel en Lucas 2:25. Él es llamado Dios quien se manifestó en carne en 1 de Timoteo 3:16, que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Es llamado santo, justo y el autor de la vida en Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diera un homicida y matasteis al autor de la vida. Es llamado la vida en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la
vida. Él es llamado la luz del mundo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas más, sino que tendrá la luz de la vida. Él es llamado el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5. Él es llamado el pastor de nuestras almas, 1 de Pedro 2:25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es llamado el varón de dolores, Isaías 53:3. Él es llamado Dios fuerte, Padre de la eternidad, consejero y admirable, en Isaías 9:6. Él es llamado el Hijo de Dios, Hechos 9:20. Él es llamado Dios, Señor, Dios Todopoderoso, en Apocalipsis 15:3. Él es llamado el resplandor de la gloria de Dios, Hebreos 1:3. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A este se refiere el apóstol Pablo cuando dice, al que no conoció pecado. Y en esta primera parte de nuestro versículo vemos la doctrina conocida como la impecabilidad de Cristo. Y se refiere a que Cristo nunca pecó durante su estancia en la tierra y era incapaz de pecar. Este Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, jamás pecó, jamás ha pecado y jamás puede pecar. Esto es importante porque la Biblia dice que ningún hombre puede dar algún precio o algún pago por su alma. Escuchen cómo dice Salmo 49, versículo 7. Dice, ninguno de ellos, hablando de los ricos de este mundo, podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por esto la Biblia, Jesucristo es descrito como el Cordero de Dios sin mancha, porque era esencial para poder salvar a pecadores. Escuchen cómo dice 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aún con su lengua, Cristo nunca pecó, que es algo que ningún hombre puede domar. Escuchen cómo dice 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El predicador de Hebreos nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si recuerdan, cuando fue tentado por el mismo Satanás, lo venció como hombre, diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Él es verdaderamente nuestro capitán. Y Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús era sin pecado y por lo tanto podía decirle a sus enemigos en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El mismo Pilato dijo en medio del juicio donde podía quitar la vida de Jesús, porque Dios el Padre le dio la autoridad. En Lucas 23:4 dijo, ningún delito hallo en este hombre. Primera de Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Nuestro Salvador es, como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vimos punto número 1, Cristo como nuestro Cordero sin mancha. Ahora veamos a Cristo nuestro sustituto. Cristo, punto número 2, nuestro sustituto, viene en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es importante notar que Cristo vino a morir específicamente por nosotros. Este nosotros es la iglesia en Corintio, pero también es la iglesia por su gracia. Este nosotros es una referencia a los pecadores que Dios escogió salvar desde antes de la fundación del mundo. Este nosotros te incluye a ti si eres un creyente el día de hoy. Este nosotros muestra que la sangre de Cristo vino a redimir, a comprar del mercado de la esclavitud del pecado a un pueblo específico.
¿Cómo puedes saber si eres uno de nosotros? Si te arrepientes y crees en Jesús en el tiempo. Como decía Spurgeon, si Cristo pudo perdonar al primero de los pecadores, hablando de Pablo, ¿no crees que te pueda perdonar a ti? Spurgeon continúa diciendo, tal vez pienses que tu pecado sea grande y tal vez te sientas como el primero de los pecadores, pero no puedes ser el primero, ya hubo un primero y la palabra de Dios no miente. Y si Dios lo pudo perdonar a él, te puede perdonar a ti. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora quiero que noten esto. ¿Qué significa que Dios lo hizo pecado? Lo que no se puede significar es que en la cruz Jesús se convirtió literalmente en un pecado, porque el pecado es algo abstracto. Tampoco significa que Jesús se convirtió en un pecador, como algunos han dicho, pues un pecador no podría salvar a nadie y además decir eso sería blasfémico. Lo que significa es que Dios el Padre, por nosotros, los escogidos, los que han creído en su nombre y los que creerán en su nombre, a Él lo contó y trató a Cristo como un pecador culpable. Y este fue un acto tan íntimo que Pablo dice, por nosotros, escuchen, lo hizo pecado. Al Santo de Israel, por nosotros lo hizo pecado. Lo contó como un pecador. Como dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, para que veamos un poquito más claro esto, vayan conmigo, guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Isaías 53 rápidamente. Isaías 53, que es el pasaje más claro del Antiguo Testamento. Isaías 53, ven conmigo el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras, noten la palabra nuestras, como él nosotros, de 2 Corintios, enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y noten otra vez, nosotros le tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus alrededores enmudeció y no abrió su boca. Nosotros somos ilustrados como las ovejas porque estamos perdidos. Ovejas fácilmente se pierden, pero Él es ilustrado como una oveja por su santidad, su pureza, su inocencia y porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren rápidamente del versículo 8 al 11. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos se fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por las de Dios, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso aplastar, matar, satisfacer toda su ira sobre su hijo. Y el versículo 11 es el último de aquí. Verá el fruto de su aflicción, su mano de quedará satisfecho por su, ¿qué dice? Conocimiento. Muchos creen, y estoy de acuerdo, que este conocimiento es el conocimiento del Evangelio. Al conocer este mensaje tan simple, pero tan profundo, muchos serán justificados por el conocimiento del Evangelio, por el conocimiento de la cruz. Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Esta doctrina la vemos ilustrada cuando Barrabás es dejado en libertad y Cristo es crucificado como si él fuera el criminal. Lo vemos ilustrado en el Antiguo Testamento, en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote confesaba los pecados sobre un macho cabrío y después era sacrificado como sustituto de los pecadores. Aunque esos pecados no podían, perdón, sacrificios no podían quitar el pecado. Lo hemos ilustrado cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo amado, Isaac, pero después le muestra que hay un sacrificio, un carnero proveído por Dios que tomará su lugar. Esto lo vemos ilustrado en los tiempos de Israel, cuando la ley para celebrar la Pascua sacrificaban a un cordero como sustituto por los pecados del pueblo para que escaparan el juicio sobre Egipto. Y en el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:7, no vayan ahí, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, los escogidos de Dios. Vayan conmigo, 2 Corintios 5:21, otra vez. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remoción. El continuo sacrificio sangriento del Antiguo Testamento mostraba lo horrendo que es nuestro pecado hacia Dios y que merecía la muerte eterna. La Biblia nos dice que Dios por eso había predeterminado la muerte sangrienta de Cristo para expiar una vez y para siempre el pecado del hombre. Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Y como vimos en la prédica de Luis Contreras, esto fue algo que estaba predestinado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero aunque este plan fue algo predestinado desde la eternidad pasada, en el tiempo Cristo nació, como dice MacArthur, un niño que nació para morir. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el Cordero de Dios sin mancha, que fue contado como un transgresor de la ley, como nuestro sustituto, como vimos en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas las maldiciones que vienen por quebrar la ley, él las tomó sobre su cuerpo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando buscaba una iglesia, a lo mejor algunos de ustedes han visto ese video, una predicación del pastor Melvin. Quería asegurarme que a la iglesia que fuera una iglesia expositiva. Y tiene un video en YouTube, no sé en esta iglesia, pero recuerdo, está predicando las 7 palabras y al final dice, y ahí estaba Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, siendo crucificado. Todas las maldiciones de la ley, al que no conoció pecado, por nosotros, los que creemos, lo hizo, lo contó legalmente como un pecador. Él gustó la muerte por todos, Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El gran intercambio es que el justo murió por los injustos, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Lo que era imposible por la ley, lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo por medio de la persona de Cristo. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y primera de Pedro 2:24, como dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si este mensaje no te motiva
Yo lo puedo escuchar día y noche y no me canso de escucharlo. Es simple, pero es profundo, es personal, es glorioso. Y en 15 palabras en el griego vemos la belleza del Evangelio. Esta semana pasada me invitaron a predicar al aire libre el Evangelio en Downtown San Diego. Y era algo increíble, nunca había estado en lugares peligrosos, pero nunca había estado en un lugar tan agresivo como las calles de Downtown. Estaba lleno de policías, lleno de personas borrachas, lleno de gente que odia a Dios. Al predicador estaba predicando, no era yo, era otro predicador al aire libre, y le cortaron el micrófono con unas tijeras. Y en este ambiente nos acercamos, mi equipo y yo, con una pareja, y les pedimos si nos regalaban 5 minutos de su tiempo. Y lo primero que les dijimos es, les amamos, nos regalan 5 minutos para compartirles un mensaje. Y en ese tiempo les dije, miren, les voy a decir palabras fuertes, pero son palabras que vienen de este libro y se los digo porque les amo. Primero de todo, y yo sé que las personas que están aquí usualmente para pecar. Y te estoy diciendo esto no porque somos mejores que ustedes, somos hombres y mujeres semejantes pasiones que ustedes. Pero este libro dice que Dios aborrece tu pecado y que Dios quiere exhaustar su ira sobre ti en el infierno, donde nunca puede salir alguien. Y nosotros no estamos aquí para juzgarlos, sino para decirles lo que Dios hizo por ustedes, para que ustedes puedan ser salvos. Que Dios contó al único justo en toda la historia, al Dios encarnado, a Emmanuel, como un pecador. Y se identificó con el pecado. Fue tan íntimo que la Biblia dice que le hizo pecado. Mírenlo a Él, más mírenlo. Yo sé que están aquí para pecar, pero miren la cruz. Cuando le dije eso, les volteé al muchacho y le dije, ¿no son estas buenas noticias? ¿No es esto un bello mensaje? ¿No es hermoso este mensaje? Y el hombre convencido de pecado se me tiró, me dio un abrazo, me dio las gracias. La muchacha empezó a quebrantarse, empezó a llorar y ya no podía ni caminar cuando se estaban abrazando, ya llorando, quebrantados por el pecado. Mis hermanos, este es un glorioso mensaje. Ya vimos a Cristo nuestro Cordero sin mancha, ya vimos a Cristo nuestro sustituto en la cruz. Ahora vemos el último punto, Cristo nuestra justicia. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Como dice un comentarista, lo que hace estas palabras tan maravillosas es que lo que no dice es que nos será dada la justicia de Dios. No dice tendremos la justicia de Dios o recibiremos la justicia de Dios o seremos en el futuro la justicia de Dios, sino que dice que ya fuimos hechos la justicia de Dios en Él. Hay veces que me preguntan si es difícil predicar y no se me hace difícil tanto explicar los textos y dar información. Tal vez no lo hago muy bien, pero no se me hace difícil. Lo que se me hace difícil es pararme todos los domingos y que esa verdad que tú, si has creído en Cristo, eres la justicia de Dios en Él. Esto me atormenta desde que salgo de aquí hasta el próximo domingo. ¿Cómo le explico a hombres y a mujeres que son hechos la justicia de Dios Todopoderoso en Él? Que cuando caminas como un hombre o como una mujer, a pesar de que eres un pecador, una pecadora, en el momento que tú crees, tú eres legalmente contado como la justicia santa y perfecta del Cordero de Dios. Dios no solamente te borra tus pecados, Dios te atribuye y te cuenta a ti como si tú fueras Cristo, porque a Él lo trató como si Él fueras tú y hubiera pecado como tú. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. En él esta verdad la vemos ilustrada en Lot, cuando en el Antiguo Testamento vemos algo horrible que ofrece a sus hijas y en el Nuevo Testamento es llamado justo. A mí me molesta eso. Pero ¿sabes qué? La misma realidad es para ti. Eres una terrible persona, pero eres contado como la justicia de Dios en él. Por eso Lot
puede ser llamado justo. Esta verdad lo vemos en la iglesia de Corintios, 1 Corintios 1:30. Grandes pecadores, pueden leer la lista como lo hemos visto muchas veces, mas dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el que nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hablando de Cristo, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, nuestra santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría en el Señor. Y escuchen estas bellas palabras del profeta Jeremías, en Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, hablando de Jesús, Jehová, justicia nuestra. Ponte a pensar eso. Él es Jehová, nuestra justicia. Ya casi termino, pero les voy a pedir que me acompañen a Romanos 1:16 y que sigan nomás estas palabras conmigo, la importancia que la Biblia le da a estas palabras de la justicia de Dios en él. Romanos capítulo 1, miren conmigo el versículo 16, muchos de ustedes se lo saben. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, ¿la qué? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Noten la justicia de Dios. Esta fue la verdad que atormentó a Lutero. Él pensaba que Dios quería que él fuera perfecto en sí mismo, siguiendo la ley, y dijo que llegó a odiar a Dios. Pero cuando lo entendió, este fue el motor de la reforma. Vayan conmigo al capítulo 3, versículo 21 y 22. Romanos 3, versículo 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la, ¿qué? Justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento se trata de esto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Miren el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para satisfacer su ira, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de justo. Noten que otra vez fe, justificación, justo, la justicia de Dios. Miren capítulo 4, versículo 3. Unos cuantos más, Romanos 4, versículo 3. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y esto es en el Antiguo Testamento, y le fue contado por justicia. Miren a David, primero Abraham, el mentiroso, perdón, y ahora noten a David el adúltero en el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y esta cita viene de un Salmo 32, después de que peca, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son perdonados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Un adúltero, y vemos atribuida la justicia de Dios en él. Miren Romanos 5, versículo 18. Tengo dos más de Romanos. Romanos 5, 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Romanos 10, versículo 3. Este es el último de Romanos. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, hablando de los judíos que querían ser salvos por obras y por la ley, los fariseos, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Jehová es nuestra justicia. Cristo es Jehová y Cristo es nuestra justicia cuando creemos en el último pasaje para terminar, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 es el último pasaje para terminar. Filipenses capítulo 3, versículo 4. El apóstol Pablo, quien escribió esto, da su testimonio y su resumen antes de ser creyente. Y dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más.
circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, o sea, humanamente irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, que en el griego es como popó. Todo es basura. Toda mi vida es basura. A pesar de que humanamente parecía perfecto, todo era basura en comparación con la justicia de Dios. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios te trata a ti como la justicia de Dios, la justicia de Cristo, Jehová, nuestra justicia. Y la próxima vez que te veas al espejo y te recuerdes que eres un pecador, es cierto, eres un terrible y horrendo pecador, pero recuérdate esto también, eres la justicia de Dios en Él, eres un hombre justo, una mujer justa por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.